Bienvenido a la entrevista de Noti Minuto. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Luis Calderón, quien es el presidente del Colegio de Abogados acá en el estado de Anzoátegui. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le ha ido, licenciado? ¿Cómo está usted? Bueno, está invitado pues precisamente para hablar sobre esas decisiones que ha tomado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a propósito de esas leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional durante estos 6 meses, los primeros 6 meses de esta nueva Asamblea Nacional. ¿Qué opinión tiene al respecto? Al pueblo venezolano nada le sorprende que la Sala Constitucional dicte decisiones para complacer al Poder Ejecutivo, lo cual implica que tienen esas sentencias carácter político e inmoral y que por ende viola las facultades propias que tiene la Asamblea Nacional, que es de legislar. En el caso específico de la última sentencia, además que considero que es inválida, inexistente y por lo tanto no puede ser acatada por la Asamblea Nacional, por cuanto esa sentencia que emana de la Sala Constitucional, que como recordamos está constituida por 7 magistrados, 3 de los cuales, Luis Damiani, Calixto Ortega y Lourdes Suárez, la hermana del fiscal Danilo Anderson, al tener interés no podían constituir esa sala. En consecuencia, ya hay vicios en la constitución de la Sala Constitucional para conocer de ese caso. Pero es que aquí no hubo ni destitución ni de remoción de los magistrados, que se tienen que cumplir eso, previo el derecho a la defensa y al debido proceso de estos magistrados. Pero en este caso específico, simple y llanamente hubo el uso de las facultades propias que tiene la Asamblea de revocarse sus propios actos. Diputados de la Asamblea Nacional, específicamente de la Mesa de la Unidad Democrática, han dicho o han dado un discurso que se repite, que ellos no se desmoralizan ante estas decisiones del TCJ. ¿Será que el pueblo que votó por estos diputados se está desmoralizando? Pero es que no es que tenga que desmoralizarse, ellos tienen que continuar actuando institucionalmente porque ellos son mandatarios de la voluntad popular expresada por el pueblo el 6 de diciembre, otorgándole una mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Cuando el Poder Judicial actúa de esta manera, viola la soberanía del pueblo que fue depositada en estos legisladores. Por lo tanto, del pueblo venezolano lo que tiene es que darle el mayor respaldo, el apoyo total y absoluto a sus legisladores para que continúen cumpliendo con su trabajo. Porque fíjate tú, una vez que ellos hacen esta revocatoria de este acto administrativo de nombramiento de los magistrados exprés, ahora se va a abrir un comité de postulaciones constituido por parlamentarios que designe la Asamblea Nacional y la incorporación de la sociedad civil, pero ya la sociedad civil como tal vinculada a la actividad jurídica, es decir, los decanos de facultades de derecho del país, de las diversas universidades, miembros o directivos de los colegios de abogados del país, de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela. Es decir, darle a ese comité de postulaciones, no como estuvo en manos de Elvio Amoroso, el que fue parlamentario en la Asamblea Nacional fenecida, y el secretario era su hijo, no hubo participación de la sociedad civil, sino militante del partido PSUV, lo cual acarreaba pues ya vicios desde el inicio con la conformación de ese comité de postulaciones. Ahora sí vamos a tener un comité de postulaciones transparente, pulcro, que pueda hacerse una selección adecuada de los nuevos magistrados del TCJ. En el país hay muchos abogados que reúnen los requisitos, que como ya sabemos, debe tener 15 años mínimo de ejercicio profesional, si es juez, tener más de 15 años también en el ejercicio de la administración de justicia, pero que conforme a la especialidad para la sala que se ha postulado. Pasando también a otras decisiones que han sido muy polémicas. Por ejemplo, esa no admisión que hablaba el presidente de la República, Nicolás Maduro, la admisión de gran abastecimiento soberano, que daba todo el poder o la iba a dirigir por completo el general Padrino López, quien es ministro de Defensa, y todo su tren ejecutivo tenía que rendirle cuentas, tiene que rendirle cuenta a esta persona. Bueno, ¿Qué lectura le da eso a usted, doctor? Yo le doy varias lecturas y hay unas aristas allí que podemos apreciar muy fácilmente. Primero, que es un reconocimiento de la ineptitud
del gobierno en solventar el problema de índole económico en el país. La crisis de desabastecimiento y el hambre que está imperando en el pueblo venezolano. Pero hay otra que pareciera que Nicolás Maduro, en su grado de ignorancia, está desconociéndose a sí mismo, porque él se ha despojado de funciones que le son propias, inherentes al cargo de presidente. Entonces estaríamos hablando en Venezuela de un presidente que se ha despojado de las funciones propias del ejercicio de su cargo para transferirla a un militar. Ahora, ¿cómo podemos entender que los ministros, en vez de rendirle cuenta al presidente de la República, tengan que rendirle cuenta a un superministro de paso militar? Eso también, otra arista es de que ya el gobierno está entregado a las Fuerzas Armadas, que ve en las Fuerzas Armadas, conjuntamente con el Tribunal Supremo de Justicia, los dos bastiones de sostenimiento del gobierno por haber perdido el fervor popular del pueblo venezolano. Sobre la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en la que le permite al Banco Central de Venezuela suscribir préstamos sin autorización de la Asamblea Nacional, ¿qué opinión le merece? Ciertamente es inconcebible que la Sala Constitucional viole previsiones contenidas en la Constitución. La Constitución establece que son facultades propias de la Asamblea Nacional aprobar los créditos públicos, los contratos de interés nacional. El presidente de Venezuela, todo lo que tenga que ver con los contratos y los créditos. Esas son funciones especificadas, estipuladas en la Constitución. No puede ser posible que la Sala Constitucional actúe en forma inconstitucional, despojando a un órgano legítimo como es la Asamblea Nacional de sus funciones. Entonces, en un futuro, ¿qué va a traer como consecuencia? Unas consecuencias muy previsibles de que estamos frente a un acto delictuoso. Va a sorprender en la buena fe. ¿Te imaginas aquellos inversionistas que, orientados por esta decisión, le presten al país, le presten al Estado venezolano y luego esa deuda no sea reconocida? Porque al no pasar previamente por la Asamblea Nacional, es una obligación que el Estado venezolano la puede negar y se haga incobrable. Entonces, ¿cuál inversionista puede venir a invertir en este país cuando la misma Sala Constitucional viola la Constitución otorgándole facultades al Banco Central que no les son propias para adquirir obligaciones que vayan a traer luego las consecuencias dañosas? Pero en este caso no será para la República de Venezuela, serán para los inversionistas, para los que en este momento aciago que vive la República decidan negociar con el Estado venezolano en esas condiciones. Decía usted al principio de esta entrevista que al pueblo venezolano le sorprende las decisiones que ha tomado esta Sala Constitucional. ¿Cómo vislumbra pues estos próximos 6 meses para Venezuela? Vislumbro un choque de poderes, una conflictividad que se va a arreciar entre el órgano representativo de la Asamblea Nacional, el poder legislativo, con el poder judicial, que no es el mejor mensaje para un país donde está imperando una hambre que tiene azotado al pueblo venezolano, de manera pues que cada día es peor, porque al no tener divisas el gobierno se va a acentuar la crisis económica, y lo más preocupante es de que el gobierno no busca una salida. Ha negado que en el país haya una crisis humanitaria cuando acabamos de ver que más de 130.000 personas pasaron las fronteras para ir a comprar alimentos y medicamentos al vecino país. Estamos hablando también de un gobierno cínico, sádico, que no le importa la muerte de los venezolanos. De manera pues que esto vislumbra también desde el punto de vista de lo que está ocurriendo al país. Ojalá Dios nos salve de que eso ocurra, un derramamiento de sangre con todas las consecuencias que ello deriva. Muchísimas gracias, doctor Calderón, por habernos acompañado en la entrevista de Noti Minuto. Yo soy María José Vargas y nos vemos en una próxima oportunidad.